Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia de la Vid? Pues ya estamos listos para comenzar nuestra reunión de cada domingo. Pues bueno, ya después de varias semanas de estar compartiendo sobre el amor de Dios y ya las últimas 2 semanas hablando un poquito de cómo debemos de amarnos a nosotros mismos, hoy terminaremos ya toda esta serie que ya duramos ya bastante tiempo. Ahora el título que veremos le he llamado Amándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la manera? Vamos a ver esta mañana qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al amor propio. ¿Cómo debemos de amarnos? ¿Cuál es la medida justa y precisa en el cual nosotros debemos de amarnos? Entonces, vamos a estar basándonos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35 al versículo 40. Bueno, nomás antes de iniciar, creo que vale la pena poderlo comentar. Ya algunos ya lo saben. El día de hoy en la madrugada, como a la 1 de la mañana, pues acaba de partir nuestro amigo y hermano Alfredo Guzmán, que pastoreaba una iglesia en Tuxpan. Fue una persona que conocí desde, pues, prácticamente desde la infancia. Éramos amigos en el barrio. Pues él me llevaba, no sé, unos 6, 7 años. Ella era mayor que yo. Pero tuvimos la fortuna de conocernos cuando conocimos el Evangelio. Yo tenía 16 años. Y duramos, al menos los primeros años en el cristianismo, duramos pues mucho tiempo juntándonos para orar, para leer la Biblia, y en ese proceso pues vimos la mano de Dios en la vida de Alfredo, en la vida mía. Le comentaba hace rato a mi esposa que una de las evidencias que yo empecé a ver de cómo es que Dios empezaba a actuar en la vida de Alfredo es cuando él leía la Biblia, él lo hacía drogándose. Duramos un tiempo juntándonos. Él fumaba, su primo también, pero a veces estaban inhalando resistol. Pero me acuerdo una vez que él dijo, bueno, cada vez que leamos la Biblia, cada vez que nos juntemos para orar, vamos a respetar ese momento y no vamos a fumar. Entonces yo podía ver cómo Dios empezaba a obrar, y en verdad, cada vez que orábamos, cada vez que leíamos la Biblia, era un tiempo en donde se respetaba ese momento. Yo nunca fumé, yo nunca me drogué, pero me juntaba con ellos porque leíamos la Biblia y pude ver la mano de Dios en él. Me comentaba en la mañana mi esposa que pues sí, estábamos tristes, estábamos pues meditando en todo lo que estaba pasando. Pero yo le dije, no, Rosy, no debemos de estar tristes. ¿Por qué debemos de enlutarnos o vestirnos de negros cuando los santos se visten de blanco? No, esa es la enseñanza. En realidad, por ejemplo, el libro de Eclesiastés siempre nos enseña y nos exhorta a cada uno de nosotros que debemos de vivir toda nuestra vida pensando en que algún día vamos a morir. Entonces, ¿qué nos enseña la vida de Alfredo? Al menos su partida, que debemos recordar que algún día a nosotros nos va a tocar, algún día vamos a morir. Pero lo más importante es que muchos no están listos para morir. Muchos viven como si no fueran a morir. Muchos viven la vida no pensando en Dios. Se afanan en esta vida, se afanan pensando en que aquí va a ser su morada. Déjenme decirles, decía Eclesiastés, tanto al bueno como al injusto, el que agrada a Dios como el que no agrada, les acontece igual. Cualquier persona en esta vida, tarde que temprano, va a morir. Pero lo importante es que debemos estar listos para poder partir. Por eso dice Eclesiastés, mejor perro vivo que león muerto. Diciendo, mejor es la vida. No importa cómo estemos, si la estamos pasando mal, si no hemos tenido la bendición de tener las cosas que quisiéramos, pero mientras tengamos vida, tenemos oportunidad para arrepentirnos, para acercarnos a Dios.
pero la gente aún escuchando el Evangelio, la gente tal vez aún escuchando todas estas prédicas, viven afanados, haciendo tesoros en esta vida, afanándonos en el trabajo. Déjenme decirles que aún el trabajo llega a ser una esclavitud. Viven para el trabajo. Todos los días despiertan y llegan a la casa pensando solamente en el trabajo. No digo que no hay que trabajar. Debemos de pensar que todo lo que hacemos en esta vida debe estar enfocada para hacer tesoros en el cielo. Si tu vida, si tu tiempo, si tu esfuerzo, si tu dinero, si tu trabajo no está contribuyendo para hacer tesoros en el cielo, estamos desviando nuestra meta, estamos perdidos. Entonces aprendamos de todo esto y enfoquémonos. La vida es corta, mis hermanos, no la tenemos ganada. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Entonces debemos de vivir siempre listos y preparados como si hoy fuera el último día. Te pregunto a ti, mi amigo, te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás listo para partir con el Señor? Debemos de estar listos. Bueno, vamos a comenzar el tema que le he titulado Amándonos a nosotros mismos, y quiero leer Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La semana pasada, mis hermanos, aprendimos quién es mi prójimo. Aprendimos a no cerrar nuestro corazón siempre que veamos una oportunidad de poder ayudar. Jesús nos enseña que en realidad no buscamos quién merece nuestra ayuda, quién merece nuestra misericordia. La enseñanza del domingo pasado se basó en que nosotros debemos ser el prójimo. Que nosotros, que siempre que veamos la oportunidad de poder extender nuestra mano, de poder ayudar a la persona cuando la veamos en necesidad, y si está en nosotros el poder ayudar, entonces tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser el prójimo de la gente, que la gente sepa que puede contar con cada uno de nosotros. Entonces de eso se trata la vida, de que siempre que estemos listos, preparados cuando se presente la necesidad o veamos que alguien necesita el apoyo de uno, necesitamos estar listos. ¿Qué aprendimos entonces del segundo mandamiento? Como acabamos de leer, que debemos de amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero de aquí surge una pregunta: ¿qué es amarnos a nosotros mismos? ¿Qué debemos de entender con ese amor que aparentemente nos enseña la Biblia? Que debemos de amarnos a nosotros mismos, que esa es la medida con la cual nosotros debemos de amar a nuestro semejante. Entonces, esta mañana contestaremos a esa pregunta: ¿qué es amarse a sí mismo? ¿Qué le parece si oramos y dejamos esto en las manos del Señor? Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, Señor. Te pido que este mensaje, esta enseñanza, Señor, caiga en buena tierra, Padre. Que podamos abrir nuestros corazones para recibir tu palabra, el buen alimento, Señor, que sirve para fortalecer nuestras vidas, para enseñarnos, para instruirnos, para hacer cambios en nuestra forma de ser. Que esta mañana, Señor, podamos entender, Padre, cuál es la justa medida en que nosotros debemos de amarnos, porque el segundo mandamiento, Señor, que es de los más importantes, es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y que esta mañana, Señor, tú nos enseñes y nos digas cómo amar, Señor, a la gente que nos rodea. ¿Cómo es que nosotros debemos de amar y qué debemos de entender, Padre, cuando dice que debemos de hacerlo como nos amamos a nosotros mismos, Padre? Guíanos, Padre, en esta mañana. Te lo pido
en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, Mateo 22, 39. El segundo es semejante a este, hablando Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre que he escuchado el segundo mandamiento, el más importante, y ya sabemos, el primero es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, que ya nos pasamos varias semanas explicando lo que es el amor de Dios y por qué nosotros tenemos que enfocar nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, nuestra vida cristiana, cada día amar a Dios. Cada vez que amanecemos, cada vez que abrimos nuestros ojos, siempre debemos estar pensando en que cada día tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero el segundo mandamiento Jesús nos enseña que es semejante al primero. Debemos de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, cada vez que yo escucho la enseñanza del segundo mandamiento, siempre escucho que hay un tercer mandamiento. Pero yo quiero explicar que Dios solamente nos da dos mandamientos. Son solamente Dios en la cual debemos basar nuestra vida cristiana. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces no tenemos a nuestro Dios como el Señor de nuestras vidas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, que solamente hay dos principales, es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. ¿Cuál es el tercero? El tercero, como muchas veces yo he escuchado que se enseña, es amarnos a nosotros mismos. No hay tercer mandamiento. El tercer mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no hay un tercer mandamiento en el cual nos diga, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. O por lo menos deberíamos de ver en la Biblia, en las Escrituras, pasajes en donde se nos enseñe que debemos de amarnos, tenemos que esforzarnos para amarnos, para que así como nos amamos, entonces podamos amar a nuestro prójimo. Y en realidad no encontramos en la Biblia, no encontramos pasajes, mandamientos, exhortaciones, en donde los apóstoles o donde Jesús mismo nos esté exhortando a que nos amemos a nosotros mismos. No hay tal cosa. Este es un versículo mal entendido. Y como está mal entendido, entonces lo aplicamos mal a nuestras vidas, pensando que el mandamiento es que tenemos que amarnos, porque solamente es la única manera en que nosotros podremos amar a nuestro prójimo. Pero en realidad ese es un error, está mal interpretada, no es el sentido bíblico. Si ese fuera el sentido, entonces deberíamos de encontrar en las Escrituras muchos pasajes, muchos versículos en el cual la Biblia nos enseñe en que debemos de enfocar nuestro amor a nosotros mismos, pero en realidad es todo lo contrario. No hay tal cosa en las Escrituras en donde tengamos que estarnos amando y amándonos para que podamos cumplir el segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo nos amamos? Esa sería una pregunta. ¿Cómo nos amamos? En realidad, todos nos amamos instintivamente, naturalmente. Siempre buscamos hacernos el bien. Por ejemplo, cuando alguien te grita, ¡ten cuidado! ¿Cuál es nuestra reacción? Protegernos, ¿verdad? O inclusive cubrirnos nuestra cabeza. ¿Y por qué reaccionamos así? Porque ese es un instinto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa es nuestra reacción. Protegernos. En realidad, nadie nos obliga a amarnos a nosotros mismos. Y no hay un mandamiento que nos exija amarnos a nosotros mismos, porque ese es algo que ya tenemos por naturaleza. No necesitamos ningún mandamiento para que en nosotros exista ese sentido de supervivencia, de protección, de proteger nuestra vida, de proteger nuestro cuerpo, porque eso es algo natural. Ni siquiera eso existe solamente en los cristianos. Las personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios, eso existe en el corazón del hombre.
Entonces no hay nada en el hombre que lo obligue a amarse a sí mismo, porque es algo que Dios puso instintivamente en nuestro corazón. Entonces la Biblia da por sentado que nos amamos. Aunque tal vez algunas cosas no te gusten de ti o no te gusten de tu físico, o estés en contra de algunas cosas en tu vida, y que posiblemente muchos batallen con cuestiones físicas en su vida, aun cuando no te gusten, siempre por naturaleza procederemos a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo debemos de amar al prójimo? ¿Cómo debemos de amarlo? En realidad, el segundo mandamiento nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo como si fuera esa persona nosotros mismos. Como si esa persona fueras tú mismo. Entonces, no es tanto en que nosotros debemos de amar al prójimo como tú te amas. Entonces, en la medida en que tú te amas, entonces debes de amar al prójimo. No, debes de amar a tu prójimo como si esa persona fueras tú misma. Porque Dios da por hecho que nosotros nos amamos instintivamente, naturalmente. Nada nos obliga a amarnos, porque eso es algo que ya tenemos por naturaleza. Entonces, así como tú te cuidas, ese es el sentido del segundo mandamiento. Así como tú te cuidas, debes de cuidar a los demás. Por ejemplo, cuando tú cruzas las calles, siempre te fijas de que no venga un carro. ¿Y por qué siempre que cruzas la calle te fijas en que no venga un carro? Porque no quieres que te pase nada. No quieres que te atropelle, no quieres sufrir un accidente. Porque eso es algo que instintivamente lo tenemos. Pablo nos da un poquito más de luz de cómo debemos de tomar el concepto de amarnos a nosotros mismos. Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Efesios 5, 28. Dice, así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Muy importante lo que nos revela aquí Pablo en el versículo 29, porque lo da por hecho. Dice, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Pablo nos está diciendo que el hombre, sea quien sea cristiano o no cristiano, dice que nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Por eso nos dice el versículo 28, maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como si tu esposa fueras tú misma. Entonces, este pasaje nos da más entendimiento del segundo mandamiento. Aquí Pablo no le está diciendo, maridos, amen a sus mujeres como tú mismo te amas. No, ama a tu mujer como si tu mujer fuera tu propio cuerpo. ¿Y por qué no lo enseña así la Biblia? Porque da por hecho que nadie desprecia su cuerpo, o al menos nadie quiere hacerse daño naturalmente, sino que antes lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, aún cuando esa persona ni siquiera tenga temor de Dios. Eso lo va a hacer instintivamente, naturalmente, porque eso Dios lo puso en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo debes de amar a tu prójimo? O mejor dicho, ¿por qué debes de amar a tu prójimo? Porque debes de considerarlo como si fueras tú mismo. Entonces, por ejemplo, la doctrina de la autoestima, que se enseña tanto en la iglesia, que tanto daño ha hecho, que tanto se ha inmiscuido en la enseñanza dentro de las iglesias, que por cierto no es bíblica, no es un concepto bíblico, no es algo doctrinal. Los principios de la doctrina de la autoestima no son principios bíblicos.
esta doctrina de la autoestima enseña, y como muchos pastores enseñan, como muchas iglesias enseñan, que no puedes amar a los demás si tú no te amas a ti mismo. Entonces, esta doctrina de la autoestima enseña que debes tener una correcta comprensión de quién eres, de tus debilidades, de tus fortalezas, de tus defectos, de tus virtudes, en fin. Dicen, debes de tener un encuentro contigo mismo. Debes de conocerte, debes de amarte contigo mismo, de saber quién eres, para que entonces puedas amar a tu prójimo. Y suena bien, suena hasta bíblico. Pareciera que eso enseña la Biblia, pero eso no es un concepto bíblico. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque esto suena verdad, pero la única manera de tener un correcto conocimiento de ti mismo, la única manera de tener un concepto bíblico de ti mismo es cuando eres conocido por Dios. Nadie puede hacer un análisis correcto de su persona. Nadie puede conocerse a sí mismo si antes Dios no cambia y transforma su corazón. Esto quiere decir que aunque el hombre quiera analizar su vida, quiera ver sus debilidades, quiera ver sus fortalezas, quiera ver sus virtudes, aquellas cosas que son buenas en sus vidas, en realidad nunca tendremos un panorama correcto o cierto, al menos que no nazcamos de nuevo. Jamás tendremos una evaluación correcta de nosotros mismos si no nacemos antes de nuevo, si no somos transformados por el Espíritu Santo. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, Jeremías 17, 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Por más que nos esforcemos, por más que tratemos de hacer un análisis de nuestras vidas, si Dios no cambia nuestro corazón, si no somos regenerados, nunca tendremos un concepto correcto de nosotros mismos. Por lo tanto, por más que querramos conocernos, que queramos distinguir nuestras virtudes y nuestros defectos, jamás tendremos un panorama correcto para que entonces, como dice esta doctrina, podamos entendernos, podamos amarnos a nosotros mismos, para que entonces así podamos amar a la gente. Esto es lo que enseña últimamente a la iglesia. ¿Qué es lo que se enseña últimamente en las iglesias cristianas? Nos dicen, tú mereces lo mejor, tú vales la sangre de Cristo, tú eres hermoso, debes vivir como rey, tú mereces lo mejor, tú eres un campeón. Es más, debes de amarte a ti mismo porque nadie lo hará si tú no lo haces primeramente. Entonces empiezan a hablar de virtudes, empiezan a hablar de merecimientos. Tú mereces vivir como rey, tú mereces tener una buena vida, tú mereces tener una buena casa. Y entonces se trata de que merecemos y hacemos un concepto erróneo. Empezamos a hacer un concepto de nosotros mismos que no enseña la Biblia. Entonces, la enseñanza dentro de las iglesias en los últimos tiempos está enfocada a estimarnos a nosotros mismos, a autovalorarnos, amarnos, y entonces el segundo mandamiento se convierte en amarnos, en apreciarnos, en decir que somos valiosos, que somos importantes, que merecemos lo mejor, que somos hijos de rey, y entonces hacemos de nosotros una autoestima tan grande, tan valiosa, que pareciera que ese es el sentido bíblico, pero en realidad es erróneo, es equivocado, y estamos muy lejos de la verdad, porque eso no enseña la Biblia. Pareciera que es bíblico, suena bien, suena correcto, porque eso lo escuchamos todos los días en las iglesias, en las enseñanzas. Cada vez que escuchamos predicaciones, escuchamos esa doctrina de la doctrina de la autoestima, cuando ese es un concepto no bíblico. Solo
escucha bien, mi hermano, solo el Espíritu Santo nos puede dar un correcto concepto de lo que somos nosotros, de nuestro verdadero valor. Dice Romanos en el capítulo 12, versículo 3, Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. En primer lugar, mis hermanos, hay un concepto que debemos de tener, que debe ser justo, adecuado, que se conforme a la enseñanza bíblica, a la sana doctrina. Pero también nos está diciendo indirectamente que hay una forma de valorarnos exageradamente que no es la manera bíblica, porque debemos de tener un concepto correcto de nosotros mismos. No debemos ni caer en el extremo de tener una autoestima baja, ¿verdad? O de menospreciarnos de tal manera que nos aborrecemos, o tener una estima alta de tal manera que exageremos y caemos en el narcisismo, hacemos una idolatría de nosotros mismos, cuando en realidad eso es incorrecto. ¿Cómo podría ser una buena medida para amarnos a nosotros mismos? ¿Cuál podría ser un concepto correcto en el cual nosotros podemos decir que es la justa medida en que nosotros debemos de vernos y debemos de amarnos? Por poner solamente un ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3 al versículo 4. Dice aquí: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. En realidad, esto va en contra de la doctrina de la autoestima. Porque la doctrina de la autoestima, nadie debe de considerar a una persona superior a sí mismo. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la autoestima. Pero aquí, Filipenses nos da la medida en cómo nosotros debemos de vernos a nosotros mismos y cómo debemos de ver a los demás. En primer lugar, Pablo nos dice: nada debemos de hacer por egoísmo o por vanagloria. Nada que lo que hagamos tiene que ver con nosotros mismos. No vamos a hacer algo para llamar la atención o para robarnos la gloria de Dios, sino siempre debemos hacerlo con una actitud humilde. Y si ustedes se fijan en la doctrina de la autoestima, por lo general nunca van a escuchar hablar de la humildad, porque eso va en contra de sus mismos principios. Porque eso no cabe, no entra. El ser humildes, el poder ver a los demás y considerar a las personas como más importantes como a nosotros mismos. Romperíamos las reglas de la autoestima. O como dice el versículo 4, que no debemos de buscar nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si nosotros aplicáramos la doctrina de la autoestima como lo han enseñado, entonces estos versículos los tendríamos que borrar de la Biblia. Estos versículos en realidad van en contra de nuestra autoestima, y en vez de amarnos a nosotros mismos y en vez de estar pensando solamente en nosotros mismos, nos dice todo lo contrario. No debemos de buscar nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por eso, mi hermano, si tú puedes cumplir Filipenses 2, versículos 3 y 4, si tú puedes cumplir esto, de no estarte preocupando por ti mismo y estar velando por los intereses de los demás, y si tú lo puedes hacer siendo feliz, teniendo satisfacción que estás cumpliendo con lo que enseñas la Biblia, entonces estás empezando a entender lo que es tener un correcto concepto de ti mismo. Y te das cuenta que cuando nosotros vivimos para servir y no para que nos sirvan, entonces te das cuenta que eres libre. Y cuando encuentras esa libertad, todo lo contrario de la doctrina de la autoestima,
que entonces tienes que ser una persona que tienes que trascender, que tienes que estar, que mereces tener lo alto, lo mejor, que debes de vivir como rey, cuando en realidad dicen, no, tenemos que ser los servidores de los demás. Pero cuando aprendemos a humillarnos, a rebajarnos, cuando aprendemos que nosotros estamos aquí para hacer una bendición, entonces encontramos que somos más libres, que tenemos más satisfacción y que somos más felices. Que entre menos buscamos de nosotros y más buscamos de Dios, más somos felices. Pero la doctrina de la autoestima es al contrario, más de ti, más preocúpate por ti, más ámate a ti, más debes de enfocarte a ti para que entonces seas feliz y puedas ser pleno. La Biblia dice todo lo contrario. Cuanto más te ames, cuanto más te fijes en ti, más esclavo serás. En vez de ir a la felicidad, en realidad vas hacia la esclavitud. Entre menos de ti y adquieras más de Cristo, entonces será más pleno. Entonces, lo que es cierto es que hay una manera, entonces, correcta de amarnos. Sí, hay una manera correcta de amarnos bíblica. Porque Jesús presupone que nos amamos. Por eso nos da el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Y por qué nos da este segundo mandamiento? Porque Jesús presupone que nosotros nos amamos. Porque eso es algo natural, que tenemos por naturaleza. Por eso nos da este segundo mandamiento. Pero también existe una manera incorrecta de amarnos. Hay una manera incorrecta de amarnos. Por ejemplo, cuando tú crees que es correcto amarte porque crees que tú lo vales, la mayoría de la gente piensa que eso está bien. Inclusive que piensan que ese es un concepto bíblico. ¿Por qué debes de amarte? Porque tú lo vales, porque tú vales mucho. Ese no es un concepto bíblico. En realidad esa es una falsa enseñanza. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. 1 Corintios 1, 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿A quién escogió Dios? Hablando de ti y de mí. Dice que Él escogió lo que no es. Y cuando dice lo que no es, está hablando de que no tenemos ningún valor. No hay nada en nosotros. Lo que no es como lo que no existe. Y Dios escogió a cada uno de nosotros no por ningún valor que tuviéramos nosotros, algún valor intrínseco que tuviera nuestro ser, nuestra alma. Y lo hizo, dice, para anular lo que es. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Por qué Dios te escogió a ti? No porque fueras algo. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo hizo con el único propósito de darles una lección para aquellos que creen que valen algo, que son de gran estima, según ellos, que son de mucho valor. Y lo hizo para que nadie se jacte delante de su presencia. Entonces, en realidad, en el concepto bíblico, el problema principal de la humanidad es la alta estima. La humanidad tiene una tendencia a amarse a sí mismo en una manera extrema, en una manera exagerada, que en vez de encontrar libertad, que en vez de encontrar que entre más nos amamos, entonces seremos más libres, en realidad nos volvemos más esclavos, nos volvemos más egoístas y nuestro corazón se hace más diferente al corazón de Dios. Cuando la vida cristiana se trata de tener un corazón lo más parecido al corazón de Dios. Por eso, cuanto más nos amamos, cuanto más nos idolatrizamos, cuando más creemos
que el segundo mandamiento es amarnos y de valorarnos y de pensar que somos de mucha estima, que somos de gran valor. En realidad es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Dice 2 de Timoteo en el capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces es tanto la soberbia de la humanidad que dice que habrá amadores de sí mismos. Si la enseñanza bíblica fuera que debemos de amarnos, entonces este versículo está equivocado, está erróneo, porque nos advierte que en los últimos días habrá amadores de sí mismos. ¿Qué no es eso lo que enseña la doctrina de la autoestima? Que debemos de ser amantes de nosotros mismos, porque según ellos, si no somos amantes de nosotros mismos, jamás podremos amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, dicen ellos, tienes que amarte, tienes que enfocarte a ti mismo. Olvídate de los demás. Primero debes de amarte a ti mismo. Es incorrecto. Esa es una enseñanza herética. Porque bien nos advierte Pablo que en los últimos tiempos, si habrá algo que va a caracterizar la humanidad, es que va a ser una humanidad que se ame a sí mismo. En los últimos tiempos habrá gente amantes de sí mismos, amadores de sí mismos. Entonces, no podemos entender el segundo mandamiento como amarnos a sí mismos, porque en realidad no es el concepto bíblico. Es tanto, mis hermanos, la soberbia que hay en la humanidad, que el mundo piensa que no merece ningún mal. Siempre que nos pasa algo, siempre que estamos en una prueba, en alguna dificultad, llámese financiera, de salud, siempre, inclusive, aún los cristianos vamos a Dios y le reclamamos a Dios porque sentimos que no merecemos nada malo. Porque nos sentimos tan buenos, nos sentimos tan merecedores, nos sentimos que no nos debe de pasar nada malo, que si nos pasa lo contrario a lo que creemos, entonces vamos y le reclamamos a Dios. ¿Pero por qué tenemos ese concepto? Porque sentimos que valemos mucho. Y no es así, mis hermanos. ¿Cómo entonces debemos aprender a amarnos? Porque es cierto, ¿hay una forma de amarnos correcta? Por eso nos enseña Jesús el segundo mandamiento. Sí, hay una forma correcta. Y quiero darte ya por último algunos principios de cómo es que nosotros, en el concepto bíblico, en la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, cuál es la manera correcta en que debemos de amarlo. En primer lugar, mi hermano, la vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios. Cada uno de nosotros, lo primero que debemos de aprender, una vez que hemos nacido de nuevo, debemos de aprender que vivimos para Dios. Nadie vive para sí mismo. La vida que Dios nos ha dado no nos pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, el centro de nuestra vida no somos nosotros mismos. Toda nuestra vida debe girar alrededor de Cristo. Entonces, por eso el primer mandamiento, mis hermanos, el primer mandamiento que nosotros tenemos es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Por eso yo te digo, mi hermano, para que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo, antes de entender qué es amarte a ti mismo, primero debes de amar a Dios. No como enseña la doctrina de la autoestima. Primero debes de amarte a ti mismo. No. Eso no es bíblico.
La gente piensa que la manera correcta de amar al prójimo primero comienza amándote a ti mismo. No, primero comienza amando a Dios sobre todas las cosas. Por eso ese es el primer mandamiento. No comenzamos amándonos a nosotros mismos. De hecho, si primero no amas a Dios, si primero no te entregas a Dios, si primero no entiendes que la vida se trata de Dios, entonces no entenderás que es amarte a ti mismo. Por eso, no puedes centrarte primero en ti, como dice la doctrina de la autoestima. Primero se comienza en Dios, porque solamente en Dios entendemos quiénes somos nosotros. La vida no la entendemos separados de Dios. No encontraremos un propósito, no encontraremos por qué estamos en esta vida, sino antes la comenzamos con Dios. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso que dice aquí Gálatas 2:20, ya no vivo yo, eso es literal. Ya no vivimos para nosotros mismos. Entonces, si nuestra vida se trata de Dios, entonces aprendemos a tener un concepto correcto de nosotros mismos. Porque en primer lugar, no se trata de nosotros la vida. No se trata de primero amarnos nosotros, sino se trata de primero amar a Dios, y que la vida se trata de Dios. Y que la vida se trata de primero tener prioridad a Dios antes que nuestra vida a Dios mismo. En los principios de la autoestima, primero estás tú. Entonces, si nosotros trabajamos con esa doctrina, obviamente Dios no tendrá preeminencia en nuestras vidas, porque primero se trata de nosotros. Cuando la Biblia en realidad nos enseña que primero se trata de Él, porque dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice también Lucas 14:26, en donde nos enseña que primero tenemos que amar a Dios más que nuestras propias vidas. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú primero aprendes a amarte a ti primero, y no aprendes a amar a Dios primero, entonces, dijo Jesús, no puedes ser discípulo de Cristo. Entonces, no podemos caminar conforme a la doctrina de este mundo. Primero es Dios. Si queremos ser seguidores de Cristo, si queremos ser aceptados por Dios, entonces tenemos que aborrecer nuestra propia vida por darle la preeminencia a Dios en nuestras vidas. Esto significa que nuestros sueños y nuestras necesidades no son prioridad. Si tú pones a Dios por debajo de tus metas, si tú pones a Dios por debajo de tu vida, eso sería inaceptable bíblicamente. Dios debe tener preeminencia en nuestras vidas. Entonces no es primero tus sueños, no es primero tu casa, no es primero tu carro, no es primero tus anhelos. Primero vivimos para cumplir los anhelos de Dios. Si de ahí nos alcanza o Dios no lo permite para cumplir sueños personales, está bien. No es que Dios no nos pueda dar nuestros sueños personales, pero vivimos primero para cumplir con los sueños de Dios. Pero pareciera que la iglesia nos enseña primero a vivir para nuestros sueños, que todo se enfoca en lo que nosotros queremos, y Dios está ahí para suplir nuestros sueños, cuando en realidad vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y después, si eso después nos alcanza para cumplir nuestras metas personales, pues ya sería ganancia. Pero primero debemos de aprender que vivimos para Dios. Entonces, solo amando a Dios aprendemos a amarnos a nosotros mismos.
Para amarnos con equilibrio, Dios tiene que abrir nuestros ojos para conocer en realidad nuestras vidas. Dios tiene que hacer la obra en nosotros. Dios tiene que escudriñar nuestros corazones y revelarnos en realidad quiénes somos nosotros. Si nosotros lo hacemos por nuestras propias cuentas, como nos enseña esta doctrina, de examinarnos, de ver nuestras virtudes, nuestros valores, nuestros defectos, que suena bien, pero en realidad nosotros mismos jamás nos vamos a conocer si no permitimos que Dios nos ilumine, nos enseñe, para que entonces podamos ver quiénes somos real nosotros ante los ojos de Dios. Dice el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es ver nuestra condición, nuestra pecaminosidad. En realidad, conocernos quiénes somos. Si no vemos nuestra vida a la luz de la Biblia y de las Escrituras, jamás nos vamos a conocer. ¿Y qué es lo primero que la Biblia nos enseña? Que no somos merecedores de su gracia y que somos pecadores. Que no nos ganamos el cielo por nuestras obras, por lo que nosotros valemos. Y cuando entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos hace ver nuestra verdadera condición, entonces aprenderemos a amarnos a nosotros mismos. Entonces, sin Dios, el amor propio me ciega mis errores y entonces eso hace que minimice nuestros pecados. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, jamás nos va a solapar cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas están mal, si hay algo que hace el Espíritu Santo es sacar a la luz aquellas cosas que necesitamos cambiar y que necesitamos transformar. Así como nos enseña el mal en nuestras vidas, es cierto, también nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar a consolarnos, pero nunca va a consentir lo que está mal en nuestras vidas. Por eso debemos de confiar en la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, mi hermano, tu vida solamente tiene valor si Cristo vive en ti. Si Cristo no vive en ti, por más que busques valor en tu vida, por más que escudriñes tu corazón y quieras verte que eres de valor, que eres de importancia, que debes de amarte a ti mismo por lo que eres, que debes de aceptarte, en realidad nuestro valor, por lo que nosotros valemos, es porque Cristo vive en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, en realidad no tenemos ningún valor. La vida, mi hermano, se trata de menguar para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Cuando tenemos menos de nosotros y tenemos más de Él, entonces encontramos que somos más felices. Cuando desaparecemos, cuando somos personas que tenemos temor de robarle su gloria y exaltamos al máximo a Cristo en nuestras vidas y nosotros desaparecemos por completo, entonces nos damos cuenta que tenemos completa libertad, tenemos un concepto correcto de nosotros mismos, y cuando tenemos menos de nosotros mismos es cuando encontramos que somos más felices. Todo lo contrario a la doctrina humanista, todo lo contrario a la doctrina de la autoestima, que tenemos que realzarnos, que tenemos que levantarnos. Venimos para servir. Cuanto Cristo sea más en nosotros y menos de nuestras vidas, encontramos que somos más felices. Mis hermanos, que la vida no se trata, la vida cristiana, que la hemos obtenido por gracia, es por gracia. ¿Por qué entonces se nos enseña que somos merecedores de la vida, que somos merecedores de tener una buena casa, que somos merecedores de vivir como rey?
¿Por qué se nos enseña en la iglesia que somos merecedores de tener lo mejor? Cuando la Biblia nos enseña que la vida que tenemos es por gracia. Y por definición, gracia significa favor inmerecido. Que lo que Dios nos da es porque no lo merecemos. Entonces, ¿por qué nos enseñan que somos merecedores de lo que Dios nos da, cuando la Biblia nos enseña que la salvación, que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, que todo lo que tenemos es por gracia inmerecida, que eso significa favor que no merecemos, que por más que nos esforcemos, que por más que queramos encontrar valía en nuestras vidas, solamente encontramos que todo lo que Dios nos da es por su misericordia, por su gracia, que así Dios nos encontró, que así Dios nos sostiene y que así entraremos al cielo bajo su gracia. Mis hermanos, si queremos agradar a Dios, si queremos encontrar nuestra verdadera felicidad, si queremos encontrar cuánto valemos, debemos de entender que todo lo que poseemos, que si Dios nos ama, es bajo el principio de gracia, del favor inmerecido, que nada de lo que tenemos lo merecemos. Deberíamos, tal vez como muchos creen, que entre más pensamos que no nos merecemos las cosas, entonces más aflicción, más tristes, que en verdad debemos ser personas que somos que merecemos ser personas que la gente debe tener misericordia de nosotros. No, mi hermano. Entre más entendemos su favor, su gracia inmerecida, encontramos en realidad que nuestra vida vale porque Cristo vive en nuestras vidas. Sin Cristo no hay valor en nosotros mismos, mis hermanos. Pues hemos terminado esta serie que yo espero que haya sido de mucha bendición. Yo sé, mis hermanos, que cuando hablamos de la autoestima, sobre todo cuando se trata de autoestima baja, que yo sé que muchos inclusive batallan con su vida, que no aceptan algunas cosas de su físico, que batallan con cosas en sus corazones, que posiblemente no son felices o no le encuentran chiste a su vida. El único problema que yo veo en la vida de esas personas no es el problema de encontrar valor en nosotros, simple y sencillamente porque no hemos encontrado nuestro lugar en Cristo. ¿Cómo seremos librados de esos problemas de baja autoestima? Que es lo mínimo en realidad. El problema superior, el problema en donde la Biblia centra su mayor atención es la autoestima alta. Cuando la gente tiene problemas de que no acepta su físico, en realidad no es por baja autoestima, sino porque piensa que merece tener un mejor físico, un mejor cuerpo, una mejor vida. Y esa es una estima alta. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué a veces la gente vive en depresión? ¿Por qué a veces la gente vive empastillándose? Porque en realidad no hemos encontrado a Cristo en nuestras vidas. Si Cristo no vive en tu vida, no encontrarás quién eres tú. No sabrás quién eres tú en verdad. Lo único que te puedo decir esta mañana, y con esto termino, es que necesitas invitar a Cristo en tu vida. Necesitas arrepentirte de tus pecados, vivir para Dios, que debes de vivir para agradar a Dios y que tu primera misión es amar a Dios, no a ti mismo. Es amar a Dios, porque Dios da por sentado que el ser humano se ama a sí mismo. No necesita un mandamiento, no necesita el hombre ser exhortado a amarse a sí mismo. Lo que necesitamos es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo tu corazón. Si tú no te amas y tienes problemas para amarte, no debe ser tu preocupación. Enfócate en amar a Dios. Cuando tú te enfoques en amar a Dios, verás que esa baja autoestima o ese mal concepto que tú tienes de ti mismo, encontrarás la justa dimensión cuando aprendas a amar a Dios. Por lo tanto, mi hermano, no te preocupes ni de tu cuerpo ni de tu físico. Dios sabrá guiarte, sabrá ministrar tu corazón y encontrarás la plena satisfacción cuando vivas para Dios.
Mis hermanos, que Dios me los bendiga y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.